Amén. Pueden tomar sus asientos y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Génesis 42. Génesis 42. Hoy seguimos en la vida de José. Pero tiene que ver con José, pero también tiene que ver con Jacob y sus hijos. Todo el proceso del hambre que ha llegado, ya estamos en el proceso de ellos llegando a Egipto. Y quiero animarles a ver a versículo 36, para darnos como una idea de lo que está dirigiendo todo este texto. Es después de ellos yendo a Egipto, regresando a su papá, y cuando ya hablaron con su papá, Jacob responde en versículo 36 y dice, cuando vaciaron, 36, y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces tenemos Jacob mencionando que él se siente que todo va en contra de él. Y hemos visto en la vida de Jacob, en la vida de José, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, cómo Dios está funcionando. Entonces, quiero que nosotros tenemos eso como algo sobre este predica. Si debemos decir que nosotros a veces pensamos muy parecido a Jacob, todas estas cosas están o son contra mí. Y tener eso en mente cuando leemos el texto. Pongan atención, esto es la palabra de Dios. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, porque se están mirando. He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió, desciendan allá y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le sucede algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante el rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, les dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos, y no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Les dijo, pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traigan a su hermano mientras ustedes puedan o quedan presos para que sean probados sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma
cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho? Y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieron provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El Señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honorados, no somos espías. Éramos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe, el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el Señor de aquel país nos dijo, por esto sabré que son hombres honorados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y toman grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honorados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos, José ya no existe y Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre, pues dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje y en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, hay textos como esto que nosotros podemos ver la culpabilidad de los hermanos. Y ha tardado años para que ellos pudieran ver esa culpabilidad, pero es por pura gracia que ellos pueden reconocer su culpabilidad. Pero, oh Dios, en medio de esta angustia veamos a Jacob dudando a tu promesa, dudando a quien tú eres. Oh Dios, somos tan como Jacob. Ayúdanos en medio de esta prédica, en medio de las providencias que nosotros hemos traído acá, las cosas que estamos viviendo en este momento, a depender de ti, a correr hacia ti, a ver y entender que tú es el que está sobre todo y nuestra confianza no está basada en nuestra situación, pero está basada en ti, oh Dios. Háganos ver a Cristo, háganos entender que tú eres suficiente. No para que nosotros podamos jactarnos en nosotros mismos, pero para que nosotros podamos dar gloria a su nombre, reconociendo que tú has sido bondadoso con nosotros, más de lo que merecemos, aunque en este momento, dándonos oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Cámbianos, oh Dios, a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, no sé si ustedes han visto
una película o algo, pero hay una película que no voy a mencionar el título porque no es algo que quiero recomendar, pero es una película donde un hombre se caiga en una montaña y es una película chistosa. Y él, cuando está en proceso de caerse, se pega con un árbol, con una piedra, después con otro árbol, y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Y es chistoso porque usted piensa que va a terminar, pero sigue por casi un minuto de él cayéndose. Y parece que no va a terminar todas estas patadas a este hombre. Y en un sentido, nosotros podemos llegar hoy y ver y entender lo que había dicho Jacob acerca de todas estas cosas son contra mí. Puede ser que usted está en providencias ahorita en su vida que le causa pensar, todas estas cosas están contra mí. Mi matrimonio está mal. Mis niños no caminan con Cristo. Mi trabajo es difícil. Mi situación económica está difícil también. También estoy con peleas entre familias o con mis vecinos o en cualquier cosa. Y tenemos cosas en nuestras vidas que nos causan pensar, oh Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? Que nosotros podemos decir con Jacob, todas estas cosas son contra mí. Y podemos caer en ese hueco. Y empezar a olvidar las promesas de Dios. Es una cosa tras otra cosa. Y podemos empezar a vivir la vida en una manera pesimista. ¿Qué viene malo mañana? Que casi vivimos pensando, ay no, hoy fue tan difícil, no quiero enfrentar mañana porque no sé lo que viene. Y podemos empezar a tener esta mentalidad. Y es algo que me gustó, como dijo un pastor, una cosa difícil puede causarnos olvidar miles de cosas buenas en las providencias de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos bastante cosas buenas, bastante gracia. Y una providencia puede causarnos pensar, ya se fue todo, no tengo nada. Pero debemos preguntar por qué vienen estas providencias en este texto. ¿Por qué el hambre viene y por qué todo esto con sus niños sucede? Y yo pienso que la idea principal en este texto de estas providencias específicas son para traer culpabilidad sobre los hermanos de José. Podemos ver, eso es punto número 1, traer culpabilidad. Traer culpabilidad. En versículo 1 dice que Jacob mire a ellos y casi parece que está frustrado con ellos. Porque la pregunta es, ¿por qué se están mirando? ¿Por qué no están haciendo nada? Tenemos hambre. Hey, ustedes, hagan algo. Y él dice, he oído que hay grano allí en Egipto. Entonces, ustedes deben irse a Egipto. Y la primera cosa que estaba pensando esta semana es, escuchar de Egipto puede ser que ha sido años desde el momento que ellos han pensado en su hermano José. Lo había vendido y él se fue vendido. Y puede ser que en el momento que su papá dijo, ustedes tienen que ir a Egipto, que era como, uy, y ese cipote José, ¿qué pasó con él? ¿A dónde está ahorita? Puede ser que es un esclavo en una casa pequeña no haciendo nada, o puede ser que está muerto, pero está empezando a pensar eso. Y mire que su papá envía ¿quién para ir a Egipto? Los 10. Pero falta uno, Benjamín se queda en casa. Solo los 10 se van. Y es interesante para mí porque los 10 se van. Yo pienso que se van porque eran ellos que vendieron a José. Entonces es el proceso de Dios trayéndoles allá y ellos se van buscando. Y ellos encuentran, dice en el texto, en versículo 6, y José era el que mandaba en aquel país, Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él el rostro en la tierra. Y es algo muy interesante.
Puede ser que él está ahí viendo toda la gente llegando, un montón de gente llegando y vendiendo cosas, vende esto, vende esto. Y después de la nada aparecen unos hebreos con barbas, con un poco más de canas después de años de no verlos, sin verlos. Pero de un solo debemos pensar que José pensó, mis hermanos, aquí está. Y debemos pensar en ese momento que estaba pasando. Que en su corazón estaba, pero mis hermanos, pero solo son 10. ¿Y dónde está papi? ¿Y dónde está Benjamín? ¿Y cómo está la familia? Ay, no, tengo miles de preguntas. Y ellos allá puesto enfrente de él. Pero versículo 7 dice, al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y eso es a donde quiero poner un poco de atención. Hay gente que quieren decir que, eso es donde Jacob está reembolsándoles. Ya es chance para repagarlos. Eso no es lo que está sucediendo. Yo pienso que es lo que la mayoría de pastores piensan, es que él está tratando de ver si ellos ya pueden entender lo que habían hecho en sus vidas. En vez de decir, hey, soy José. La última vez que él había visto a ellos era él pidiendo auxilio de ellos y ellos comiendo. Tan tranquilo, sin pensar en su hermano. Entonces, para ver si ellos de verdad tenían una culpabilidad, un reconocimiento de su pecado, entonces él los habla duramente y dice, ¿de dónde vienen? Y él sigue con una sola idea. Son espías. No somos espías. Sí, son espías. No somos espías. Son espías. ¿Por qué él quería mencionar espías varias veces? Uno es, recuerden cuando él tenía que ir a visitar a ellos, ¿qué estaba haciendo él para su papá? Casi espiando sobre ellos, ¿va? Era su trabajo ir a ver qué estaban haciendo sus hermanos para reportar a su papá. 1. 2, los egipcios tenían bastante miedo de gente entrando por el allí adentro de Egipto, para ganarles, para venir. Y eso es porque la mayoría tenía que casi tener pasaporte para entrar a Egipto. Entonces, sus preguntas no están basadas en nada, están basadas en algo. Eso es porque ellos lo creen. No, somos hombres honorados. No somos espías, somos hombres que quieren hacer lo correcto. Y mire que ellos dicen, somos 10 hermanos y uno se queda en casa y uno ya no existe. Piensa en ese momento de escuchar eso como José, ya que no existe. Aquí estoy, brother. Aquí estoy. Pero él no lo hace. Él se queda callado. Él se queda ahí en el momento diciendo, no, ustedes son espías. Aunque ellos no reconocen y nosotros podemos pensar, ¿por qué no podían reconocer? Debemos decir que tardó 13 años para que él llegara a ese punto. Había 7 años de bendición. Ya estamos a 20 años. Había unos años de hambre. Entonces estamos hablando de alrededor de 20 a 25 años sin verlo. Y ustedes pueden decir un niño de 17 años o un hombre de 17 años hasta 42. Puede ser que lo reconocieron, pero era alguien que tenía todo lo arreglo de los egipcios. Entonces tenía toda la vista, la pinta, ni su barba, nada. Era alguien tan diferente. Entonces verlo con todas esas cosas. Entonces es algo que podemos creer que ellos lo vieron y por su poder, por quién es, ¿cómo lleguen? Se doblan rodilla ante él. Y el texto dice, ¿a dónde va mente de José? Mire, Dios está cumpliendo lo que él había dicho. Ellos ni se saben. Ellos en el momento ni se saben. Es algo interesante que él lo pone bajo esta consecuencia y dice que ellos son espías y por eso tiene que traer su otro hermano y lo pone en el cárcel por 3 días. Y cuando lo trae allá, eso es a donde veamos lo que está sucediendo en sus vidas, porque veamos que finalmente hay un reconocimiento público de lo que habían hecho.
Versículo 21 y 22. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Eso para mí significa que en sus mentes todavía estaba rascando esos llantos de su hermano. Ayúdame. Hey, brother, estoy aquí, ayúdame. Ayúdame, por favor. Y ellos reconocen, pero piensa en José en el momento. Ellos piensan que él no puede entender porque él tiene intérprete ahí. Y está ahí escuchando, como a veces yo hago en el mall siendo un gringo, escuchando a la gente ahí caminando. O a veces, ahora hay tanta gente que habla inglés aquí en Honduras, que estoy caminando y estoy hablando inglés. Y veo a la gente reírse y es como, esta gente habla en español, y habla inglés también. Entonces a veces fingimos que no entendemos lo que está pasando, pero él está ahí escuchando y piensa en su corazón después de 20 años viviendo con esa angustia de lo que habían hecho a él. Él llevándolo a Cristo, llevándolo a Dios, pero también escuchar a su hermano finalmente decir, fue nuestra culpa. Eso es porque tenía que salir. Eso es porque él tenía que pasar y llorar porque finalmente ellos reconocen su pecado. Eso es lo que hemos hecho. Y veamos a Rubén un poco orgulloso. Hey, yo les dije que no deberíamos hacer eso. Vamos a ver al final que él ofrece sus 2 niños y veamos Rubén en el proceso de santificación. Pero piensa en el momento. Finalmente reconocen su culpabilidad. Familia, la cosa más difícil, como Adam había mencionado en las malas noticias del Evangelio, es entender que somos peor de lo que pensamos. Bastante peor. Eso nos ayuda a entender y dar gracia a lo demás. Pero lo que pensamos es, yo soy un poco más limpio que él a la par. O ella, que vive cerca de mí. Yo soy buena gente. En vez de entender nuestra culpabilidad. Y esta providencia ha sido diseñado por ellos para causarles depender de su Dios. Es interesante que en versículo 18, José dice a ellos, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Es el Dios de Israel. No, él está usando su Dios, confesando su Dios. Eso sería casi otra cachada a su cara, a decir, este Egipto está hablándonos de nuestro Dios. Y que él tema a nuestro Dios. Y por eso quiere esta cosa sucediendo. Y en ese momento causar a ellos entender su culpabilidad. Y eso es lo que causa en esta situación, este hambre. Esta providencia tan difícil está diseñada, aunque Jacob piensa que todas estas cosas son contra él, está siendo usado en la vida de sus hijos para convencerles de quién es Dios y su culpabilidad. Eso es la primera cosa que veamos. Pero la segunda cosa que trae esto es que trae temor apropiada. Temor apropiada. Mire, cuando veamos a versículo 27, en 25 y 26 hemos escuchado que él había dado todas esas cosas a ellos y han puesto provisiones en sus sacos. Pero en versículo 27 dice, cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de tener algo que causa que su corazón como se va casi hasta su estómago o se levanta hasta su garganta. Alguien te ha encontrado en algo, usted ha hecho algo o se ha olvidado algo que había dicho que iba a hacer. Eso es lo que sucede cuando este hermano se abre el saco y ve el dinero. El texto dice, y se le sobresaltó
el corazón. Y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Es la primera vez que estos hermanos han reconocido a Dios a través de culpabilidad y a través de temor de lo que habían hecho. Mire, si ellos son espías, merecen ser matados. Si son ladrones, merecen ser matados. Entonces, ellos están en una situación pensando, mire, pero no lo hemos hecho. Somos hombres honorados. No hemos hecho esto porque el dinero está acá. Es Dios que ha hecho esta cosa. Y debemos, con sus palabras, preguntar lo que ellos piensan con esa frase. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Es Dios que ha dado esta cosa a ellos. Para causar que, como dice un escritor de una canción, fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer. La idea es gracia está diseñada a causarnos temer a nuestro Dios. Es ellos encontrando su pecado, encontrando lo que han hecho, encontrando esta situación que está causándoles tener temor piadosa. Temor que lo lleve a Cristo. Temor que lo causa depender de su Dios. Es a través de esta culpabilidad y es a través de este temor que ellos empiezan a hacer todo este cambio. Veamos cómo Dios está trabajando en ellos a través de estas cosas para su bien. Yo sé que voy a aplicar todas estas cosas al final. Pero familia, a veces las providencias que Dios nos da están diseñados por esa razón. Para causarnos depender de Dios. Para ver que nosotros tenemos culpabilidad. Pero Adam mencionó otra vez, no sabía, él no estaba el viernes cuando hicimos ensayo de prédica. Pero dijo que el pecado o conocer nuestro pecado no es solo sentir culpabilidad. Me siento mal. Porque eso no causa nada. Me siento mal no es nada. Esta culpabilidad le causa correr a Dios y reconocer quién es Él trabajando en ellos. No es solo para causarme sentir mal. Porque podemos hacer un montón de cosas en matrimonios, con nuestros niños, en trabajo y decir y hacer varias cosas y nos sentimos mal por hacerlo, pero no tenemos odio de ese pecado. No tenemos temor de Dios por lo que hemos hecho o habíamos hecho. Nosotros debemos reconocer acá que esto causa en ellos una culpabilidad y un temor de lo que ha pasado. Y la aplicación que viene en un momento, pero voy a dar ahorita es, nuestro pecado nos trae culpabilidad y temor delante de Dios. ¿O es solo un fallo? Algo liviano. ¿O es algo profundo que reconocemos de lo que hemos hecho? Pero también esta providencia trae lamento. Temor y lamento en el sentido de cuando llegue a decir todo lo que sucedió a su papá. Decir todo lo que han pasado. Jacob casi se enoja con ellos y empieza a hablar acerca de lo que ellos han hecho. Y él casi hay una erupción en él contra ellos. Ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón ya no existe. Ahora quieren llevar a Benjamín. Y mire cómo él dice en versículo 38. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pero su hermano ha muerto y solo él me queda. Su pecado todavía está presente. Su favoritismo. Mire cómo él responde. Mi hijo. Eso hubiera sido un puñal directo al corazón de ellos. Mi hijo. Hey, papi, todos somos sus hijos. No. Solo me queda uno. Hay 11 de nosotros. No, solo hay uno. No va a llevar eso.
Estoy tan frustrado porque él ha olvidado las promesas de Dios que él va a mencionar en unos capítulos que vienen. Él va a empezar a entenderlo profundamente. Pero la idea es, en esta circunstancia, tenemos que pensar que por el momento esto es algo verdadero en su vida. Es verdaderamente duro. Cuando alguien dice que está luchando con algo, no debemos decir, porque no es tan duro, va. Pero en su vida esa cosa es algo pesado. Nosotros tenemos una ventaja sobre pobre Jacob. Nosotros sabemos dónde termina. Entonces nosotros podemos decir, hey, vos, pero mire a Dios trabajando en su vida. Confía. Pero en el momento es algo real. Ha perdido varios niños. Y debemos preguntar en ese momento a nosotros mismos si nosotros tenemos las mismas reacciones a las providencias que Dios trae a nuestras vidas. Si jugamos la víctima, siempre pensando que Dios nos ha dado algo que no debemos tener. O si nosotros podemos recordar lo que Dios había dado a Jacob en sus promesas, que él iba a hacer con él, estar con él para siempre y proveer para él. Lo que pasó con Jacob es, se le olvidó la promesa. Eso es porque es tan importante para nosotros nunca graduarnos de esa verdad. Yo ocupo el evangelio hoy, más que ayer, no menos. Nosotros queremos pensar que ya tengo el evangelio, entonces ya estoy bien. No, tengo que recordar al evangelio, regresar al evangelio, recordar lo que Cristo hizo por mí, para que pueda depender de Él diariamente en mis circunstancias. Porque familia, yo quiero decirles algo de aplicación en este área. Dios te va a dar cosas difíciles. En los siguientes años, siguientes semanas, siguientes días o lo que sea, nosotros vamos a caminar por relaciones difíciles. Vamos a tener cargas pesadas. Vamos a enfrentar incertidumbre. Vamos a pasar por calles difíciles, como las calles de Tegucigalpa, cuando está cuesta arriba con huecos tan grandes, tratando de subir con una máquina que el motor ni sabemos si va a funcionar para llegar ahí. Pero lo que debemos decir es, en esos momentos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a esas cosas? ¿Dios está aplastándome? ¿Dios está quebrándome? ¿Dios está buscando mi mal? ¿O debemos decir, venga lo que venga, Él me va a sostener? Que voy a correr hacia Cristo. Que estas cosas han sido dadas de un Dios, un Padre que nos ama aunque duele. Y no quiero decir que eso no existe al mismo tiempo. Usted está pasando por enfermedad, está viendo familia pasar por cosas súper difíciles, está pasando cosas con sus niños, está pasando cosas en colegio o en sus clases, está pasando cosas en su matrimonio, está pasando cosas en varias áreas de su vida, luchando. No estoy debatiendo que eso no es real, es consecuencia del pecado que existe en el mundo. Pero eso no cambia el Dios de este texto. Porque Él es el que está diseñando todo por nuestro bien. Entonces, a veces Él nos lleva a la bendición de un hambre espiritual, emocional, física, otras cosas en nuestras vidas para causarnos correr a Él, depender de Él, a llevarnos a nuestro fin, a causarnos pensar que nosotros no somos suficientes. Porque mi tendencia, como había leído, yo estaba leyendo hoy, nuestra tendencia es que nosotros durante momentos buenos dejemos la Biblia y la oración a un lado.
Y ya en momentos difíciles, ya estamos leyendo, buscando cuál texto me va a ayudar en este momento. En vez de decir en bueno o malo, en cualquier situación, Dios está llevándonos hacia Él. Y la pregunta sería si las providencias de Dios que nosotros tenemos, si es dificultad económica, si es falta de trabajo, si es niños con enfermedades, si es luchas en nuestros matrimonios, que esas cosas nos causan a correr hacia Cristo. Y estamos convencidos que están bondadosamente, amorosamente dado para nuestro bien. Siendo honesto, familia, eso es mi lucha más profunda. A veces me siento como Jacob. ¿Cómo puede ser que esto es bueno? No lo entiendo. ¿Cómo puedo poner estas dos cosas juntos? Y viendo a ustedes, vea varias gente que están pasando por cosas así. Lo único como su pastor que puedo hacerles hacer es que tienen, o saber, es que tienen un Cristo que entiende toda esa verdad. Porque si había algo o alguien que ha habido con toda contra él y no tenía culpabilidad, era Cristo. Era Él que se fue a la cruz, murió por nosotros. Tenía gente contra Él para que nosotros pudiéramos ser recibidos. Eso es a donde debemos correr, a nuestro Cristo, que Él nos entiende. Pero familia, quiero poner algunas otras aplicaciones. En este texto, específicamente estas providencias están diseñadas para causarles sentir culpabilidad. Ha sido 20 años o más sin decir algo acerca de José. El tiempo no es algo que finalmente da el perdón por nuestros pecados, es solamente Cristo. No es que yo puedo decir, sobre tiempo vas a estar bien. Si usted ha pecado contra su esposa o su esposo, reconócelo. Pero Aarón, eso sucedió hace 20 años. Reconócelo. Puede ser que estas cosas han sido diseñadas para que confesamos nuestros pecados. El tiempo no causa que eso se desaparece. Puede ser que usted tiene cosas en su pasado a donde debe buscar a gente y arreglar ciertas cosas. De 15 años, de 10 años, de la semana pasada. Por palabras que han dicho, maneras que han actuado. No para decir, mire qué tan santo soy en hacer esto. No. Porque está convencido de su propio pecado y eso te causa a correr. Y saber que todas estas cosas están diseñadas para su bien. Eso es lo que causó Kent Hughes decir, debemos bendecir a nuestro Dios cuando Él nos lleva a culpabilidad, a lamento y a temor. Es una bendición. Nosotros queremos pensar que eso es una maldición, no es una bendición. Porque Dios está mostrando nuestros pecados. Pero quiero pausar acá y decir, todo lo que he mencionado es para ellos que son hijos de Dios. Sabemos que todo está funcionando para nuestro bien. Si no sos creyente, esto no es una promesa para usted. Todo está contra ti. Todo lo que viene en camino es contra ti. La ira de Dios no va a tener Cristo entre en el sentido de jalándolo atrás. Finalmente un día va a llegar al infierno y toda la ira de Dios se va a caer sobre usted. Y va a ser peor de lo que ha pasado a este hombre. Entonces yo pido a los que no son creyentes a correr hacia este Cristo que está listo para perdonarle, a depender de Él, a reconocer que su única esperanza no es limpiar su vida un poquito y vivir bien con lo demás, es correr a Cristo confesando su necesidad de Él. Niños del pacto, niños que están creciendo en esta iglesia, deben correr a Cristo.
No puede ser salvo por la fe de sus papás. Deben confesar su necesidad, deben reconocer que son pecadores que merecen el juicio de Dios, pero por Cristo ha sido recibido. Y que nosotros como padres y como familias, como vecinos, debemos querer que los que viven alrededor de nosotros empiezan a entender su culpabilidad. A dos lados, para no creyentes, que ellos pueden empezar a entender que son peor de lo que habían pensado. Y para nosotros que somos creyentes, que a veces somos tibios, o nuestros corazones han sido, o nuestras conciencias han sido quemadas por nuestro pecado. Que Dios nos da culpabilidad. Y como su pastor, esto suena difícil. Pero mi oración es que Dios les traiga o nos traiga culpabilidad. Que nos traiga lamento y temor de Él. Para que vivamos para su gloria. Porque eso es el diseño. El diseño que a donde esto va a terminar es Dios cuidando a ellos. Es por mi bien. Y si somos creyentes, sabemos dónde termina. Puede ser que no es en esta vida, pero es en la vida eterna, a donde no vamos a luchar jamás. Entonces es a ver a largo plazo. Y entender que a veces Dios nos lleva por sendas o caminos muy difíciles. No por pecados específicos, a veces por pecados específicos y a veces no. Pero para causarnos saber que nuestra única esperanza es Él. A veces, he pensado varias veces de oraciones acerca de esa realidad. Oh Dios, haga tu voluntad en nuestras vidas. Debemos tener cuidado con eso. Debemos orarlo, porque es algo real que debemos orar. Pero su voluntad es por nuestro bien y nosotros no debemos o tenemos derecho para definir lo que significa bueno en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No estoy diciendo, entonces no ora eso. No, ora eso. Confiando que cada cosa que Él nos da es un regalo que es diseñado para nuestro bien. Entonces, si sea pérdida de alguien esta semana, si es pérdida de trabajo, si es luchas económicas, si es problemas en matrimonio, si es cáncer, si es cualquier cosa, si somos creyentes podemos confiar en que nuestro Cristo está con nosotros y sosteniéndonos en medio de esas cosas. Porque es cuando usted agarra la alfombra y vea abajo, parece un caos. A veces porque todo está abajo y cuando lo dobla y vea qué tan bonito está al otro lado, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aunque no lo entendemos. Entonces, podemos decir que confiamos en nuestro Dios, aún en la angustia. Oremos. Padre Celestial, ¿cuántas veces queremos pensar que solo necesitamos un poquito de dependencia de ti? Olvidando que nosotros, por el aire que estamos respirando, por el bien físico que tenemos, por las cuentas bancarias que tenemos, por las cosas buenas que han sucedido en nuestras vidas y también por las cosas difíciles. Si somos hijos tuyos, sabemos que esas cosas vienen de tu mano bondadosa para nosotros, para nuestro bien y para tu gloria. Oh Dios, cuántas veces queremos pensar que parte depende de nosotros, que es nosotros que hemos causado buenos tiempos, pero todo, Dios, es diseñado para que nosotros corramos hacia ti. Oh Dios, pedimos para ellos entre nosotros que no son creyentes, que pueden entender su necesidad de ti y correr hacia ti. También pedimos para ellos que han caído en pecado y están viviendo en pecado, que a través de tus providencias en sus vidas, oh Dios, pueden causarles tener sus conciencias despiertas para que puedan confesar su pecado, como vimos en este texto. Oh Dios, darnos un temor de ti,
para que podamos vivir para tu gloria, confesando que nuestra única esperanza es Cristo. Háganos correr a Cristo para nuestra salvación y no a nosotros mismos. Llévenos, oh Dios, si es su voluntad, a sendas y caminos muy difíciles para causarnos depender de ti más y más y más, aunque alguna de esas cosas no lo queremos, oh Dios. Pero ayúdanos a saber que esas cosas han sido dadas para que nosotros podamos confesar y entender que tú eres bueno, aunque no entendemos. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.